Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar nuestras clases del curso de Química para el primer año de secundaria. En esta oportunidad vamos a hablar de los cambios en la materia. Al finalizar la clase, debes aprender, primero, a identificar y diferenciar un fenómeno físico de un fenómeno químico. Y segundo, reconocer un fenómeno nuclear e interpretar la producción de energía nuclear por fisión o fusión. Antes de empezar la clase, quiero recordarte que en la clase anterior habíamos hablado de los cambios de estado físico, es decir, que los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos, por efecto del calor, podían pasar de un estado a otro estado. Algo parecido vamos a tratar en esta oportunidad y vamos a hablar de los cambios que se dan estrictamente en la materia. Entonces, la materia sufre cambios o transformaciones por algún agente energético, puede ser luz, puede ser calor, energía eléctrica. Estos cambios o transformaciones pueden alterar solo la apariencia física de los cuerpos o alterar la estructura interna de las sustancias. Estos cambios o fenómenos los vamos a clasificar en tres grupos: el fenómeno físico, el fenómeno químico y el fenómeno nuclear. Ten cuidado, no me vayas a confundir con los cambios de estado físico. Estos son cambios estrictamente en la materia. Bien, hablemos del fenómeno físico. Previamente tienes ahí un cristal por el cual está atravesando la luz blanca. Y esa luz blanca, al atravesar el cristal, se va a disociar, se va a dividir en sus componentes, que son diferentes colores. Y eso se llama arcoíris, ¿no? Se llama la refracción de la luz blanca. Pero si estos colores los hago pasar por un nuevo prisma, nuevamente voy a obtener la luz blanca. Quiere decir entonces que este es un cambio temporal, ¿no? Pasa y puede regresar a su estado normal. En base a eso, vamos a establecer las características de lo que es un fenómeno físico. En principio, altera la apariencia física de la materia. Es un cambio temporal, o sea, pasajero. No se manifiesta cambio en la materia. Aquí la luz no ha cambiado, sigue siendo la luz, solamente que se ha transformado en sus componentes. No se forman nuevas sustancias. Es reversible y el cambio se produce varias veces. Ejemplos tenemos: arrugar un papel, romper un trozo de madera, fusión de la cera, la vela, estirar una liga. Cambian la apariencia, pero no cambian la estructura de la materia. Como una observación, todos los cambios de estado físico son fenómenos físicos. Me refiero a la fusión, a la vaporización, a la sublimación directa, a la licuación, o también se llama condensación, a la solidificación y la sublimación inversa. Todos ellos son considerados como fenómeno físico. ¿Bien? Bien, si tú observas, ahí se está produciendo, ¿no?, la combustión de unos trozos de madera. ¿Y qué voy a tener como resultado de esos trozos de madera? Como ustedes pueden observar, hay calor, hay ceniza, hay carbón,
quiere decir que aquí la materia se está transformando en otras sustancias. Y cuando se produce esa transformación de la materia en otras sustancias, nos estamos refiriendo específicamente al cambio o fenómeno químico. ¿Cuáles son sus características? Vamos acá. Altera la estructura interna de la materia. La madera se ha convertido en ceniza, se ha convertido en calor, se ha convertido en humo. Es un cambio permanente. La madera ya no, una vez que entra en combustión, ya no puede volver a su estado normal. Se manifiesta cambio en la materia. Se forman nuevas sustancias. Es irreversible y el cambio se produce una sola vez. Tenemos como ejemplos la combustión de la gasolina, la oxidación de un clavo, la digestión, la fotosíntesis, la conversión del vino en vinagre, el agregado de la leche, ¿no? Son cambios en la estructura de la materia. La observación. Todas las reacciones químicas son fenómenos químicos. En una reacción química intervienen dos sustancias. Las sustancias reaccionantes, que son las que se van a transformar, y las resultantes, que es el producto de esa transformación. En consecuencia, en una reacción química hay transformación de la materia. ¿Sí? Hasta ahí tenemos dos fenómenos. El fenómeno nuclear es un fenómeno que se da en el interior del núcleo de los átomos. En una oportunidad dijimos que el átomo tiene una envoltura y un núcleo atómico. En ese núcleo atómico se va a producir energía nuclear. Y esa energía nuclear que se produce puede ser de dos formas. La fisión nuclear o la fusión nuclear. ¿En qué consiste específicamente la fusión nuclear? Es la desintegración de un núcleo pesado a otros núcleos más ligeros. Este es un mecanismo con el cual se fabricó la bomba atómica. Aquí, por ejemplo, tenemos un núcleo pesado, el uranio. Este núcleo se va a transformar en otros núcleos más ligeros, como por ejemplo el bario, el kriptón, y a la vez hay, ¿no?, liberación de neutrones. Y la energía que se ha producido es 200 mega electrovoltios. Entonces es una energía bastante elevada. En el otro caso tenemos la fusión nuclear. ¿Y en qué consiste esta fusión nuclear? En que núcleos pequeños se van a agrupar, se van a unir para formar uno más pesado. Tenemos el caso de la bomba de hidrógeno. Aquí se está uniendo, por ejemplo, un núcleo simple, el deuterio y el tritio, para dar origen, ¿no?, al helio, la liberación de energía y también la liberación de un neutrón. Entonces, estas son formas como se produce energía nuclear. Fisión significa rompimiento y fusión significa agrupación. Ahí tienes entonces específicamente las dos formas como puedes encontrar energía nuclear. Y jóvenes, con los conceptos de fenómeno físico, fenómeno químico, fenómeno nuclear, vamos a desarrollar unos pequeños ejercicios, ¿ya?, para que puedas tener como base para desarrollar tu práctica que se te está enviando después de cada tema. Muy bien. Tenemos una primera pregunta. Dice, los cambios o fenómenos de la materia son, ya hemos señalado, son físicos, son químicos y son nucleares. En la segunda pregunta dice, escribe una F o escribe una Q, si el cambio es físico o el cambio es químico.
Aquí, ¿qué debes tener en cuenta para resolver esta pregunta? En que si va a haber cambio o no va a haber cambio en la materia. Si el cambio solamente es aparente o es en la estructura interna de la materia. El quemar un papel se transforma en nuevas sustancias. Estamos hablando entonces de un fenómeno químico. Tú dejas un clavo a la intemperie, se oxida, está cambiando la materia. Estamos hablando de un cambio químico. Romper una tiza es, ¿no? Trozarla, ¿no? En pedazos. Ahí no hay cambio en la materia, sigue siendo tiza, sino que se ha transformado en pedacitos. Entonces es un fenómeno físico. La evaporación del agua. El agua líquida y el agua en vapor sigue siendo agua, solamente ha cambiado de apariencia. Por eso es un fenómeno físico. La digestión de los alimentos es todo un proceso que se da en el sistema digestivo. Ahí sí hay transformación de los alimentos, entonces es un fenómeno químico. Estirar una liga, no hay cambio en la materia, la liga sigue siendo liga, solo que puede cambiar de forma según cómo la estás estirando. Muy bien, ahí tienes entonces cómo identificar un fenómeno físico y un fenómeno químico. Aquí vas a completar. Las reacciones químicas son, la reacción química te dije que es aquella en que intervienen sustancias reaccionantes para dar un producto. Por lo tanto, ahí se va a notar transformación de la materia. Por lo tanto, es un fenómeno químico. La fusión, si te acuerdas, es el paso de sólido a líquido. La evaporación de líquido a gaseoso. La licuación de gaseoso a líquido. Y la solidificación es de líquido a sólido. No va a haber cambio en la materia. Como consecuencia de ello son fenómenos físicos. En la siguiente dice, el mecanismo de la bomba atómica es una forma de, ya dijimos que la bomba atómica se produce por rompimiento o desintegración de un núcleo mayor en otros núcleos menores, y a eso le conocemos como fisión nuclear. El mecanismo de la bomba de hidrógeno es una forma de fusión nuclear. Pequeños núcleos se unen para formar núcleos más pesados. Muy bien. Tenemos ahí, señala lo correcto para el cambio o fenómeno físico. Aquí tienes que recordar las características específicas del fenómeno físico. ¿Es un cambio permanente? No, es un cambio pasajero, temporal. ¿No hay cambio en la materia? Sí, no cambia la materia. ¿Es reversible? Sí, es reversible. Si tú estiras la liga, no es un cambio permanente, es un cambio temporal. No ha habido cambio en la materia y se puede regresar a su estado normal. Muy bien. La quinta pregunta dice, la descomposición de la luz blanca, cuando forma el arco iris, es un ejemplo de cuando la luz blanca se transforma en el arco iris, es decir, la luz blanca se descompone en sus constituyentes, en sus colores, no hay cambio en la materia, sigue siendo luz, solamente que adopta un color diferente. Y esos colores diferentes nuevamente pueden regenerar la luz blanca. Por lo tanto, la formación del arco iris es un fenómeno físico. Bien, jóvenes, como puedes observar, es un temita bastante corto y yo creo que es accesible a que lo puedas aprender. Bien, no te olvides anotar en tu cuaderno la teoría de la clase y desarrollar la práctica, la cual me la vas a enviar desarrollada al correo que se está señalando en la diapositiva, albinopazg@hotmail.com. Bien, muchachos, espero que se encuentren bien en casa y nos estaremos viendo en la próxima clase. Cuídense mucho y a trabajar, jovencitos.